El silencio de la habitación del hotel era interrumpido apenas por el zumbido constante del viejo refrigerador y el goteo persistente de la llave del lavabo cuando desperté aquella mañana de agosto, dándome cuenta de que hacía exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El hotel económico donde nos había dejado a mi esposo Ernesto y a mí parecía haberse convertido en nuestra prisión, un lugar olvidado en las afueras de la ciudad donde la gente llegaba solo por necesidad y nunca por elección. Con mis 76 años a cuestas y las manos de Ernesto, de 78, temblando cada vez más por el Parkinson que lo aquejaba desde hacía 5 años, miré alrededor de aquella habitación modesta que nuestro hijo había elegido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas, y me di cuenta de que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que aún existía. Mi nombre es Elena Rodríguez de Morales. Nací en 1947 en un pequeño pueblo de Guanajuato, y durante casi 70 años dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo, junto con mi esposo Ernesto, para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan deprimente que hasta las personas que trabajan aquí parecen haber perdido toda esperanza. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Ernesto, un hombre trabajador y honesto que siempre puso a la familia por encima de todo. Desde el momento en que nuestro hijo nació, nos comprometimos a darle la mejor vida posible, a asegurarnos de que tuviera educación, oportunidades y un futuro mucho mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que se presentaba. Yo me dediqué a lavar y planchar ropa ajena, a cocinar en casas de familias más acomodadas, a limpiar oficinas durante las noches cuando el trabajo de día no era suficiente. Ernesto trabajaba en la construcción, cargando bultos de cemento bajo el sol abrasador, construyendo casas hermosas para otras familias, mientras nosotros vivíamos en una casa modesta de 2 habitaciones en un barrio popular. Mis manos se llenaron de callos de tanto restregar ropa en el lavadero. Mi espalda dolía de cargar el peso de las responsabilidades, pero cada peso que lográbamos ahorrar iba directamente a los estudios de nuestro hijo. Roberto era inteligente, aplicado. Siempre tuvo facilidad para las matemáticas y las ciencias. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida digna, nos prometía cada vez que nos veía llegar exhaustos del trabajo. La promesa se cumplió de manera parcial. Roberto consiguió una beca completa en una universidad privada de Guadalajara. Se graduó con honores. Consiguió un excelente empleo en una empresa transnacional. A los 30 años ya tenía un automóvil de lujo, un departamento propio en una zona residencial exclusiva, viajes al extranjero. Ernesto y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos nuestros sacrificios habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando de esa manera. Pero conforme Roberto ascendía en su carrera y en su vida social, nuestra relación fue deteriorándose poco a poco, como una tela que se deshace lentamente sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Roberto se casó con Mónica, una licenciada en mercadotecnia de una familia muy acomodada del Distrito Federal, que siempre nos trató con una cortesía fría y distante, como si fuéramos familiares lejanos que debía tolerar por compromiso, pero nunca con el cariño genuino que uno esperaría de una nuera. Cuando nacieron nuestros nietos, Sebastián y Valeria, sentí que finalmente podría ser la abuela presente y cariñosa que siempre soñé ser. Pero las visitas que hacíamos a su departamento en Guadalajara eran cada vez más incómodas y tensas. «Mamá, no hables así delante de los niños», me decía Roberto cuando yo usaba expresiones del pueblo o contaba historias de nuestra vida sencilla. «Papá, ponte ropa más presentable cuando vengan a visitarnos», le pedía a Ernesto cuando mi esposo aparecía con sus pantalones de trabajo y sus camisas gastadas pero limpias. Mónica ni siquiera disimulaba el desprecio que sentía por sus suegros pobres y sin educación universitaria. Los nietos fueron criados para vernos como los abuelitos graciosos y anticuados del pueblo, no como abuelos dignos de respeto y admiración por todo lo que habíamos logrado con nuestro esfuerzo. Hace un año, cuando cumplí 75 años y Ernesto empezó a tener más dificultades con el Parkinson, haciendo que vivir solos en nuestra casita del pueblo se volviera cada vez más complicado, Roberto sugirió que nos mudáramos a la ciudad. «Mamá, papá, aquí en la ciudad podrán estar más cerca de los hospitales, de los servicios médicos que papá necesita», dijo con un entusiasmo que pronto descubrimos era completamente falso.
La verdad era que quería sacarnos de su vida de una manera que no lo hiciera quedar mal frente a su esposa y sus amigos acomodados. Nos trajo a este hotel económico en las afueras de Guadalajara, un lugar modesto ubicado en una zona industrial donde se hospedan principalmente trabajadores temporales y personas de bajos recursos. El edificio de 3 pisos pintado de un color amarillo desteñado por el sol y la lluvia, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz natural, se convirtió en nuestro hogar. La habitación era pequeña, con 2 camas individuales separadas por una mesita de noche, un armario viejo que crujía cada vez que lo abríamos, un televisor antiguo que funcionaba solo cuando le dabas un golpecito en el lado derecho y un baño diminuto donde apenas cabía una persona a la vez. «Es temporal, mamá, papá», nos aseguró Roberto el día que nos dejó ahí con nuestras 2 maletas viejas y una caja de cartón con algunas pertenencias. «Solo hasta que encuentre un lugar mejor para ustedes. Un asilo bonito donde puedan estar cómodos y bien atendidos». Pero pasaron semanas, luego meses, sin noticias de él. Las llamadas no eran contestadas, los mensajes quedaban sin respuesta. Mónica bloqueó nuestros números en sus teléfonos celulares y en los de los niños. Era como si hubiéramos dejado de existir para nuestra propia familia, como si todos esos años de amor y sacrificio no hubieran significado absolutamente nada. Durante los primeros meses en el hotel, admito que Ernesto y yo consideramos muchas veces simplemente rendirnos. La soledad era aplastante, especialmente durante las noches cuando el dolor en las articulaciones de mi esposo se volvía más intenso, y yo no sabía cómo ayudarlo más allá de darle sus medicamentos y sostener su mano temblorosa. Llorábamos juntos, abrazados en aquellas camas estrechas, pensando en el hijo que habíamos criado con tanto amor y dedicación, y que ahora nos había abandonado como si fuéramos una molestia de la que finalmente se había librado. El dinero que Roberto nos dejó inicialmente para cubrir la renta del cuarto y nuestros gastos básicos se estaba terminando rápidamente. Los ahorros que habíamos guardado durante décadas también se agotaban con los gastos médicos de Ernesto, las medicinas caras que necesitaba, las consultas con especialistas que pagábamos de nuestro propio bolsillo, porque Roberto nunca cumplió su promesa de incluirnos en su seguro médico privado. Pero algo dentro de mí, una chispa de la mujer fuerte que había sido toda mi vida, se negaba a aceptar ese destino de miseria y abandono. Ernesto, a pesar de sus limitaciones físicas, también conservaba ese espíritu luchador que lo había caracterizado siempre. «No vamos a rendirnos, Elena», me decía en las mañanas cuando el desánimo amenazaba con vencerme. «Todavía tenemos mucho que dar. Todavía podemos hacer algo valioso con nuestras vidas». Sus palabras, pronunciadas con esa voz temblorosa pero firme, me daban fuerzas para seguir adelante, para buscar alguna manera de salir de aquella situación tan desesperante. Fue durante una mañana de mayo, cuando bajé a la pequeña cocina comunitaria que el hotel tenía en la planta baja para preparar el desayuno de Ernesto, que conocía a Doña Refugio, la cocinera del hotel que también vivía ahí con su esposo enfermo. Ella era una mujer robusta de unos 60 años, con manos enormes acostumbradas al trabajo duro y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro curtido por los años. «Buenos días, señora Elena», me saludó esa mañana. «Veo que siempre prepara comida tan sabrosa para su esposo». El aroma que sale de su cuarto hace que todos en el pasillo se queden con hambre. Le agradecí el cumplido y nos pusimos a platicar mientras yo cocinaba y ella preparaba el desayuno para los huéspedes del hotel. Doña Refugio me contó que el dueño del hotel, don Arturo, era un hombre mayor que ya no podía manejar el negocio como antes, que el hotel estaba perdiendo clientes porque la competencia ofrecía mejores servicios, que pronto tendría que cerrar si las cosas no mejoraban. Esa conversación sembró una semilla en mi mente. Durante los días siguientes, empecé a observar el hotel con ojos diferentes, no como prisioneros viendo su celda, sino como alguien que busca oportunidades donde otros solo ven problemas. El hotel tenía potencial que estaba siendo completamente desperdiciado. La ubicación era buena, cerca de varias fábricas y zonas industriales donde trabajaban cientos de personas que necesitaban un lugar económico pero digno donde hospedarse. El edificio era sólido, solo necesitaba mantenimiento y mejoras. La cocina comunitaria podría ofrecer comida casera de calidad a precios accesibles, pero lo más importante era que había una comunidad de personas viviendo ahí permanentemente, gente trabajadora y honesta que, como nosotros, habían caído en circunstancias difíciles, pero que conservaban su dignidad y sus ganas de salir adelante. Una tarde, armándome de valor, fui a tocar a la puerta de la oficina de don Arturo. Era un hombre de unos 75 años, encorvado por los años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente cansada. «Señor don Arturo, me gustaría hablar con usted sobre el hotel», le dije cuando me invitó a pasar.
Tengo algunas ideas que podrían ayudar a mejorar las cosas por aquí. Él me miró con escepticismo al principio, pero había algo en su mirada que también reflejaba desesperanza y disposición para escuchar cualquier propuesta. Señora Elena, este hotel ha sido mi vida durante 40 años, me confesó. Pero ya estoy viejo, cansado, sin energía para hacerlo funcionar como debería. Si tiene ideas, estoy dispuesto a escucharlas, le expliqué mi visión. El hotel podría convertirse en algo más que un simple lugar de hospedaje temporal. Podría ser una especie de residencia comunitaria para personas mayores y trabajadores de bajos recursos. Un lugar donde la gente no solo durmiera, sino donde encontrara un hogar verdadero. Donde hubiera comida casera de calidad, actividades comunitarias, un ambiente familiar. Yo podría encargarme de organizar la cocina, de preparar comidas nutritivas y sabrosas, usando las recetas tradicionales que aprendí de mi madre y mi abuela. Ernesto, a pesar de sus limitaciones físicas, tenía décadas de experiencia en construcción y podría supervisar las reparaciones necesarias, dirigir a otros residentes en proyectos de mejora. Podríamos transformar este lugar en algo especial, en una comunidad real donde las personas se cuidaran unas a otras. Don Arturo escuchó mi propuesta con atención creciente. Su expresión fue cambiando de escepticismo a interés genuino. Señora Elena, me gusta su idea, dijo finalmente. Pero no tengo mucho dinero para invertir en mejoras. Apenas puedo mantener este lugar funcionando. Le propuse un acuerdo. Nosotros trabajaríamos en mejorar el hotel, organizaríamos las comidas y las actividades comunitarias, y a cambio no pagaríamos renta y recibiríamos un pequeño porcentaje de las ganancias adicionales que generáramos. Era un riesgo, pero no teníamos nada que perder y todo por ganar. Don Arturo aceptó. Probablemente porque no tenía otras opciones y porque algo en mi determinación le dio esperanza de que realmente podríamos lograrlo. Los siguientes 3 meses fueron de trabajo intenso pero profundamente gratificante. Ernesto, con su experiencia en construcción, organizó a los residentes del hotel en equipos de trabajo. A pesar del temblor en sus manos, su mente seguía siendo brillante para planear y dirigir proyectos. Conseguimos pintura donada de una ferretería local, cuyos dueños se conmovieron con nuestra historia. Reparamos ventanas rotas, arreglamos goteras, pintamos las paredes de colores alegres que transformaron completamente el aspecto del edificio. Los residentes que participaban en las mejoras recibían descuentos en su renta, creando un sistema donde todos se beneficiaban del esfuerzo colectivo. Mientras tanto, yo me hice cargo de reorganizar completamente la cocina. Doña Refugio se convirtió en mi mano derecha, y juntas creamos un menú de comida casera tradicional mexicana que ofrecíamos a precios muy accesibles, no solo a los residentes, sino también a trabajadores de las fábricas cercanas, que venían durante su hora de comida. Preparábamos pozole los jueves, mole los viernes, birria los sábados, siempre con ese toque casero y ese amor que solo las manos experimentadas de una mujer, que ha cocinado toda su vida, pueden dar. El aroma de la comida se extendía por toda la cuadra, atrayendo a más y más clientes cada día. Implementamos un sistema de comidas comunitarias, donde los residentes permanentes comían juntos en un comedor que improvisamos en lo que antes era una sala de estar abandonada. Pusimos mesas largas donde la gente se sentaba junta, compartía historias, se conocía, creaba lazos. El hotel dejó de ser un lugar frío y anónimo para convertirse en una verdadera comunidad donde las personas se preocupaban unas por otras. Doña Refugio ayudaba a don Pancho, un señor de 80 años que vivía solo, a tomar sus medicinas. Don Mario, un carpintero jubilado, reparaba muebles para todos. Yo organizaba tardes de costura donde enseñaba a las mujeres más jóvenes a remendar ropa y hacer arreglos. Ernesto, sentado en una silla en el patio, supervisaba las reparaciones y daba consejos basados en su vasta experiencia. La transformación no pasó desapercibida. Los cuartos que antes estaban medio vacíos comenzaron a llenarse. Trabajadores que antes comían en fondas caras empezaron a venir a nuestro comedor. Familias que buscaban un lugar económico pero digno donde quedarse mientras encontraban vivienda permanente elegían nuestro hotel sobre otros. Don Arturo estaba asombrado. En 40 años de negocio nunca había visto el hotel tan lleno y tan lleno de vida. Las ganancias aumentaron significativamente, y él cumplió su palabra dándonos nuestro porcentaje acordado, que aunque modesto, era suficiente para cubrir nuestras necesidades y los gastos médicos de Ernesto. Pero más allá del éxito económico, lo que realmente nos llenaba era el sentido de propósito que habíamos recuperado. Por primera vez en meses, Ernesto y yo nos sentíamos útiles, valorados, necesarios. Los residentes nos trataban con respeto genuino, no con la lástima condescendiente que habíamos sentido de parte de Roberto y Mónica.
Los clientes del comedor elogiaban mi comida. Decían que les recordaba la cocina de sus madres, que era la mejor comida casera que habían probado en años. Ese reconocimiento, esa gratitud sincera de personas que apreciaban nuestro esfuerzo, sanaba las heridas que el abandono de nuestro hijo había dejado en nuestros corazones. 6 meses después de comenzar con nuestro proyecto, el hotel estaba completamente transformado. Habíamos agregado servicios adicionales como una pequeña biblioteca comunitaria con libros donados, tardes de películas en el comedor, clases de alfabetización para adultos mayores que nunca habían aprendido a leer bien. El lugar se había convertido en un centro comunitario, no solo un hotel. Los medios locales se enteraron de nuestra historia y vinieron a hacer reportajes. Pareja de adultos mayores transforma hotel en decadencia en próspera comunidad, decían los titulares. Después del abandono familiar, encuentran propósito ayudando a otros. La atención mediática trajo más clientes y también donaciones de personas que se conmovieron con nuestra historia. Empresas locales donaban alimentos, muebles, materiales de construcción. Una universidad cercana envió estudiantes de trabajo social para aprender de nuestro modelo comunitario. Nos convertimos en un ejemplo de resiliencia, de cómo la adversidad puede transformarse en oportunidad cuando uno se niega a rendirse. Ernesto, a pesar de que el Parkinson continuaba progresando, estaba más vivo y animado que en años. El sentido de propósito, de ser necesario, parecía darle fuerzas que los medicamentos no podían proporcionar. Fue durante este periodo de éxito y reconocimiento creciente que Roberto reapareció. 2 años después de abandonarnos en aquel hotel, recibí una llamada suya una mañana de sábado. «Mamá, necesito hablar contigo y con papá», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traía un tono inconfundible de desesperación. Le dije que podía venir al hotel el domingo siguiente, curiosa por saber qué lo traía de regreso después de tanto silencio y tanto abandono. Roberto llegó conduciendo un automóvil mucho más modesto que el lujoso que tenía antes, con una apariencia descuidada de alguien que está pasando por dificultades serias. «Mamá, papá, ¿cómo están? Este lugar se ve muy diferente», dijo al entrar al hotel mirando con sorpresa las paredes recién pintadas, las plantas decorativas, los residentes que conversaban animadamente en el comedor. Durante las horas siguientes, mientras compartíamos café y pan dulce en nuestra habitación ahora renovada y acogedora, Roberto nos contó su historia de caída. Mónica había pedido el divorcio, llevándose la mitad de los bienes y la custodia de los niños. La empresa transnacional donde trabajaba había cerrado sus operaciones en México durante una reestructuración global. Llevaba 8 meses desempleado, viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente, con deudas acumulándose porque no podía mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. «Mamá, papá, necesito su ayuda», dijo finalmente, revelando el verdadero motivo de su visita después de 2 años de silencio absoluto. «¿Qué tipo de ayuda, Roberto?», preguntó Ernesto con una calma que me sorprendió, considerando que sus manos temblaban más que de costumbre, señal de que estaba emocionalmente afectado. Roberto vaciló antes de responder, mirando alrededor de nuestra habitación como si estuviera evaluando nuestros recursos. «Financiera. He escuchado que les está yendo bien aquí, que el hotel está prosperando. Pensé que tal vez podrían prestarme dinero para superar esta crisis, para poder pagar el alquiler de mi departamento y mantenerme mientras encuentro otro empleo». La audacia de su solicitud me dejó sin palabras durante varios segundos. Nos había abandonado en un hotel económico, esperando probablemente que nos marchitáramos y muriéramos olvidados, alejados de su vida elegante y de sus amigos de clase alta. Durante 2 años completos no había dado una sola llamada, no había enviado un solo mensaje, no había verificado si estábamos vivos o muertos, si teníamos suficiente para comer, si podíamos pagar los medicamentos de tu padre. Y ahora aparecía, no con disculpas sinceras ni con arrepentimiento genuino, sino con la mano extendida pidiendo dinero del esfuerzo que habíamos construido precisamente porque él nos abandonó. «Roberto», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «El éxito que ves aquí no fue construido con tu ayuda, sino a pesar de tu abandono. Cada peso que hemos ganado ha sido con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras manos que ya no son jóvenes, pero que todavía tienen fuerza para trabajar dignamente». Ernesto agregó con esa sabiduría tranquila que siempre lo ha caracterizado. «Hijo, nos dejaste aquí pensando que éramos una carga de la que finalmente te habías librado. No verificaste si teníamos suficiente dinero para sobrevivir, si tu padre podía conseguir sus medicamentos, si estábamos bien de salud.
Simplemente desapareciste de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Roberto intentó defenderse, diciendo que había estado muy ocupado con su trabajo, con sus problemas matrimoniales, que había tenido la intención de llamar, pero el tiempo simplemente se le escapó. Pero sus excusas sonaban huecas incluso para él mismo. Hijo, lo interrumpí. Pasamos 76 años viviendo para ti, sacrificando todo para que tuvieras oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Trabajamos hasta que nuestros cuerpos dolían, nos privamos de todo para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras ropa nueva mientras nosotros usábamos ropa remendada, para que comieras bien mientras nosotros a veces pasábamos hambre, y cuando finalmente te convertiste en el hombre exitoso que siempre soñamos que serías, nos pagaste con vergüenza y abandono. Ernesto continuó. Roberto, el Parkinson ha avanzado estos 2 años. Hay días en que apenas puedo sostener una cuchara para comer. Días en que el dolor es tan intenso que tu madre tiene que ayudarme a vestirme como si fuera un niño pequeño. Durante todo ese tiempo, no recibimos ni una sola llamada tuya preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si los medicamentos estaban funcionando. Mi voz se quebró un poco al agregar. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo, Roberto? No fue el abandono físico, no fue el hotel modesto, no fue la falta de dinero. Fue darme cuenta de que habíamos criado a un hijo que se avergonzaba de nosotros, que valoraba más la opinión de sus amigos ricos que el amor de sus padres, que estaba dispuesto a escondernos como si fuéramos una mancha vergonzosa en su vida perfecta. Roberto intentó apelar a nuestros sentimientos, recordándonos todos los momentos felices de su infancia, como si esos recuerdos crearan una deuda eterna que estábamos obligados a pagar sin importar cómo nos hubiera tratado. Mamá, papá, siempre han sido los mejores padres. Todo lo que soy se lo debo a ustedes. Por eso estoy aquí, porque sé que ustedes nunca me abandonarían en mi momento de necesidad. Pero algo había cambiado fundamentalmente en nosotros durante esos 2 años. La pareja que él había dejado en aquel hotel, derrotada y desesperanzada, ya no existía. Habíamos renacido a través del trabajo, del propósito, del reconocimiento genuino de una comunidad que valoraba nuestro esfuerzo. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos, no vamos a darte dinero. No porque no te amemos, porque a pesar de todo sigues siendo nuestro hijo y siempre lo serás. Pero darte dinero ahora sería hacer exactamente lo que hicimos toda tu vida. Rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones, impedir que crezcas a través de tus propias luchas. Durante 76 años vivimos para ti, pero estos últimos 2 años fueron los primeros que vivimos para nosotros mismos, que descubrimos que teníamos valor independiente de nuestro papel como tus padres. Ernesto añadió, hijo, aquellos sacrificios que hicimos durante tu infancia fueron elecciones nuestras basadas en amor. Amor que tú desechaste cuando nos dejaste aquí como si fuéramos basura inconveniente. Ahora es tiempo de que enfrentes tus problemas con la misma determinación con la que nosotros enfrentamos los nuestros. Si pudimos reconstruir nuestras vidas a nuestra edad, con las limitaciones físicas que tenemos, tú que eres joven y capaz ciertamente puedes hacer lo mismo. Le expliqué que no lo ayudaríamos financieramente, pero que estábamos dispuestos a ofrecerle algo mucho más valioso. Un lugar donde quedarse temporalmente en el hotel, comida incluida, mientras buscaba trabajo y reconstruía su vida. Podría trabajar con nosotros en el hotel, aprender el valor del trabajo comunitario, del servicio a otros, de la humildad que claramente le hacía falta, pero tendría que ganarse su sustento como todos los demás, participar en las labores, contribuir a la comunidad. Roberto se sintió ofendido por la propuesta. Esperan que trabaje aquí en un hotel para pobres, después de haber sido gerente en una empresa transnacional. ¿Qué van a pensar mis contactos profesionales si se enteran? Esa reacción me confirmó que no había aprendido nada, que seguía siendo el mismo hombre que se avergonzaba de sus orígenes, que medía su valor por su estatus social en lugar de por su carácter. Entonces no podemos ayudarte, Roberto, dije con tristeza pero también con firmeza. Porque lo que necesitas no es dinero, es una transformación interior que solo tú puedes hacer. Cuando estés listo para trabajar honestamente, para valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, cuando aprendas que no hay vergüenza en el trabajo humilde, sino en la arrogancia y el desprecio a otros, entonces tendrás un lugar aquí con nosotros.
Roberto se levantó furioso, gritando que éramos egoístas, que nos habíamos vuelto amargados, que algún día nos arrepentiríamos de haberlo rechazado en su momento de mayor necesidad. Nos acusó de ser malos padres, de haberlo educado mal si ahora esperábamos que trabajara en un hotel barato. Sus palabras, llenas de veneno y resentimiento, ya no nos herían como lo hubieran hecho 2 años atrás. Habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada y propósito redescubierto. Salió dando un portazo, pero no sin antes gritar que nunca volvería, que podíamos quedarnos con nuestro hotel miserable y nuestra vida de pobres. Los meses siguientes continuamos expandiendo nuestra labor comunitaria. Con las ganancias adicionales que generábamos, empezamos a ofrecer servicios adicionales a los residentes. Contratamos a una enfermera que venía 2 veces por semana a revisar a los adultos mayores, a ayudarlos con sus medicamentos, a detectar problemas de salud tempranamente. Organizamos talleres donde los residentes podían aprender habilidades nuevas, computación básica, inglés, manualidades que podían vender para generar ingresos adicionales. El hotel se convirtió en un modelo de lo que una comunidad solidaria puede lograr cuando las personas se unen con un propósito común. Don Arturo, agradecido por la transformación que habíamos logrado, nos propuso un trato sorprendente: convertirnos en socios del negocio. Ya soy viejo y no tengo hijos, nos dijo. Este hotel es mi legado, y ustedes le han dado nueva vida. Quiero que cuando yo muera, ustedes hereden mi parte y continúen con esta labor maravillosa. Firmamos papeles legales que nos daban una participación creciente en el negocio, asegurando nuestro futuro y el futuro de la comunidad que habíamos construido. Mi historia empezó a inspirar a otras personas, especialmente mujeres mayores y parejas de adultos mayores que se sentían descartadas por sus familias. Recibía cartas emocionadas de personas de todo México contando cómo nuestra trayectoria las había motivado a no rendirse, a buscar propósitos nuevos en sus vidas, a no aceptar el abandono como un destino inevitable. Una señora de Monterrey escribió: "Su historia me salvó la vida. Mis hijos me habían puesto en un asilo horrible, y yo estaba considerando simplemente dejarme morir. Pero después de leer sobre ustedes, decidí luchar. Ahora doy clases de tejido en mi comunidad y me siento más viva que nunca". Roberto intentó acercarse nuevamente algunas veces durante los siguientes años, siempre cuando enfrentaba nuevas dificultades. Pero aprendimos a mantener límites saludables, a no confundir amor paternal con sometimiento destructivo. Le ofrecíamos consejo cuando lo pedía, apoyo emocional cuando lo necesitaba, pero no el rescate financiero que le impediría crecer a través de sus propias luchas. Eventualmente, cuando tocó fondo realmente, cuando perdió el departamento y tuvo que aceptar trabajos humildes para sobrevivir, empezó a entender las lecciones que habíamos intentado enseñarle. 3 años después de aquel primer reencuentro, Roberto regresó al hotel. Esta vez venía diferente, humilde, con ropa sencilla de trabajador y una expresión en el rostro que reflejaba cambio genuino. "Mamá, papá, he aprendido mucho en estos años. He trabajado en fábricas, en restaurantes, he sentido el cansancio del trabajo duro y mal pagado. He entendido lo que ustedes vivieron toda su vida para darme oportunidades. Vengo a pedir perdón, no dinero. Y si su oferta todavía está en pie, me gustaría trabajar aquí en el hotel, aprender de ustedes, reconectarme con mis raíces". Las lágrimas corrían por sus mejillas, y por primera vez en años eran lágrimas genuinas de arrepentimiento, no de autocompasión. Lo abrazamos, porque a pesar de todo el dolor que nos había causado, seguía siendo nuestro hijo. Pero esta vez la relación sería diferente, construida sobre respeto mutuo y no sobre sacrificio unilateral. Roberto empezó a trabajar en el hotel, inicialmente en tareas básicas de mantenimiento y limpieza. Observaba cómo tratábamos a cada persona con dignidad, cómo construíamos comunidad, cómo encontrábamos satisfacción en servir a otros. Poco a poco, su arrogancia se fue desvaneciendo, reemplazada por humildad genuina y gratitud por las lecciones que la vida le había enseñado de la manera más dura. Con el tiempo, Roberto se convirtió en parte valiosa de nuestro equipo. Usaba sus habilidades profesionales de manera nueva, ayudando a residentes a preparar currículums, dando asesoría sobre cómo manejar finanzas personales, usando sus contactos para conseguir empleos para personas de la comunidad. Su relación con nosotros se sanó gradualmente, no volviendo a ser lo que fue en su infancia, porque eso ya no era posible ni deseable, sino convirtiéndose en algo nuevo y más saludable. Una relación entre adultos que se respetan mutuamente, que reconocen errores pasados pero que eligen construir un futuro diferente. Hoy, a mis 80 años y con Ernesto a punto de cumplir 82,
Puedo decir que aquel abandono en el hotel fue paradójicamente lo mejor que nos pudo haber pasado. Nos obligó a descubrir que teníamos valor independiente de nuestro papel como padres, que la edad no es impedimento para crear algo significativo, que la solidaridad y el trabajo comunitario pueden generar cambios profundos. El hotel ahora emplea a 15 personas de la comunidad. Proporciona vivienda digna y económica a más de 50 residentes permanentes. Sirve cientos de comidas semanales a trabajadores de la zona. Pero el verdadero éxito no está en esos números, sino en las vidas que hemos tocado, en la comunidad que hemos construido, en el ejemplo que hemos dado de que nunca es tarde para reinventarse. El Parkinson de Ernesto ha avanzado y ahora pasa la mayor parte del tiempo en silla de ruedas. Pero su mente sigue brillante, su espíritu sigue fuerte, y cada día encuentra maneras de contribuir, aconsejando a los trabajadores, revisando planes de mantenimiento, compartiendo historias con los residentes más jóvenes. Yo continúo supervisando la cocina, aunque ahora tengo un equipo maravilloso que hace la mayor parte del trabajo físico, mientras yo me enfoco en crear recetas nuevas, en mantener esa calidad y ese toque casero que nos ha hecho famosos en la región. La lección más importante que aprendimos es que nunca es demasiado tarde para reconstruir, que el abandono puede ser catalizador para liberación, que nuestro valor no depende de quién nos dejó, sino de quién elegimos convertirnos. Aprendimos que los padres pueden amar a sus hijos profundamente sin anularse completamente, que los límites saludables son demostración de amor propio y no de egoísmo, que el verdadero legado no es el dinero que dejamos, sino las vidas que tocamos y las comunidades que construimos. Si alguien está escuchando nuestra historia y se siente atrapado en una vida que no eligió, sepa que siempre hay tiempo para transformación. Si es una persona mayor y piensa que ya no tiene valor para la sociedad, recuerde que la experiencia y la sabiduría son recursos invaluables. Y si fue abandonado por su familia, entienda que ese puede ser precisamente el empujón necesario para descubrir quién realmente es y de qué es capaz. Porque al final, el verdadero éxito no se mide por quién se quedó a nuestro lado en los momentos de gloria, sino por quién nos convertimos a través de nuestras propias luchas, por la fortaleza que desarrollamos en la adversidad, por el propósito que descubrimos cuando todo parecía perdido. Ernesto y yo encontramos en aquel hotel económico donde nuestro hijo nos abandonó no el final de nuestras vidas, sino el comienzo de nuestro capítulo más significativo, el momento en que dejamos de vivir para otros y empezamos a vivir con propósito propio, creando un legado de comunidad, solidaridad y esperanza que perdurará mucho más allá de nuestros días en este mundo.